Shalom, muy buenos días. Shabbat Shalom para todos desde Comunidad Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te saludamos desde esta ventana virtual, desde este canal de YouTube para compartir una nueva porción de la Torá, la porción número 39 llamada Jucat. Mi nombre es Edo. Vamos a instruirnos, a sacarle la riqueza a esta poderosa porción que tiene que ver con el remedio necesario para poder enfrentar los días que vienen, la energía fuerte que traen estos meses que van a sucederse y principalmente el evento mayor que tiene que ver con la energía que va a haber a partir del 17 del mes cuarto, del mes que ya iniciamos. Rápidamente compartimos las instrucciones que se desatan de esta porción llamada Jucat. Jucat se traduce como estatuto, el estatuto de la Torá. Ocupa el capítulo 19, el 20 y el 21 y apenas un versículo del capítulo 22 del libro de Números, del libro de Bamidbar. Ese es el nombre original, el nombre hebreo. Y lo que vamos a compartir tiene que ver con una fuerza de purificación, una energía, un remedio de curación para comprender, para poder estar preparados para comprender esta energía que viene. Rápidamente, el resumen de estos 3 capítulos tiene que ver con la porción. En el capítulo 19, Dios ordena a Moisés que los israelitas se provean de una vaca colorada. En la traducción habitual dice vaca alazana. Es una vaca que no tenía que tener defecto, que tenía que ser perfecta, joven y que no hubiese tenido yugo, o sea, que no hubiese tenido trabajo encima. Con ella, sacrificada y mezclada con madera y con lana carmesí, se generaba una ceniza que mezclada con agua resultaba de un preparado que permitía purificar a aquella persona que se impurificaba tocando cadáver o estando en contacto con muerto. Y a partir de allí, la persona que oficiaba esto, que tenía que ser una persona pura, no necesariamente el sacerdote, quedaba impuro. O sea, él se quedaba con la impureza y el impuro pasaba a ser puro. Eso es todo el capítulo 19, toda la instrucción referida a esto y a este preparado particular y a este pedido especial que es proveerse de una vaca colorada. El capítulo 20 inicia con la muerte de Miriam, la primera de los 3 hermanos, Aarón y Moisés. Ella va a dejar de existir en el día 10 del mes de Nisan del año 2447, hacía un año antes de cumplir los 40 años de la travesía. Se quedan sin agua. Miriam tenía la bendición de traer agua y a partir de allí comienzan las murmuraciones otra vez. Estamos parados casi en el último trayecto, o sea, entre la porción anterior y esta han pasado muchos años, han pasado casi más de 30 años y la Torá no habla de este periodo, hay un silencio de la Torá. Aquí vuelve a retomar con una murmuración por falta de agua, por renegar del maná con que se les había alimentado, y Dios provee agua a través de una roca, le instruye a Moisés para que tomando su bastón le hable a la roca junto con Aarón delante del pueblo para glorificar a Dios, y la roca va a proveer esa agua. Luego viene el paso por la tierra de Edom. Edom es la descendencia de Esaú y Esaú es hermano de Israel o de Jacob, por lo tanto son parientes directos. Y el pedido es permiso para pasar. Edom se niega y no pueden pasar, tienen que hacer un giro, un cambio de dirección. Vamos a llegar así a la salida de esto con la instrucción de Dios de retirar de la tierra al otro hermano, al segundo hermano, que es Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote va a dejar de existir. Él muere en el monte Hor. Es acompañado por Moisés y Eleazar, el sucesor, hijo directo de Aarón, para ocupar el cargo de sumo sacerdote. 30 días de luto hubo en ese momento, 30 días de parálisis. Se pararon allí para
celebrar la partida, por decirlo de alguna forma, de Aarón y no tenerlo más en el plano material. Y lo que sigue son los recorridos para llegar a la tierra prometida. Empiezan a aparecer los pueblos de Canaán. Para esto el pueblo se desanima y empieza a murmurar contra Moisés y contra Aarón, y el Eterno envía una plaga, serpientes ardientes que mordían a las personas que las miraban y éstas perdían la vida. Mucha gente murió, no habla de una cifra, pero tenemos que recordar que estos 40 años eran de purificación para el pueblo y van a morir todos los que trajeron o por lo menos provocaron un informe negativo, los que estaban inseguros de esta fe, los que dudaban, y esta purificación sigue sucediendo. El elemento ahora es una serpiente ardiente. Ellos se arrepienten, el pueblo se arrepiente delante de Moisés. Moisés ora a Dios y Dios otorga la bendición de que Moisés provea de una serpiente venenosa, semejante a la que atacaba, pero ahora en material de cobre, levantada en una asta, y todos los que la miraran, ellos iban a quedar a salvo, se iban a sanar. Extraño el pedido, pero esa es la forma de recuperar la sanidad, de recuperar la vida. Finalmente, la Torá concluye con 3 pueblos: el rey de Arad, el rey de Hesbón y Og, el rey de Basán, todos atacando o están en la travesía que Moisés y el pueblo llevan adelante. Dios en el último pueblo, en el pueblo que tenía el pueblo de Basán, Dios le dice: no le temas al rey de Og, te lo voy a entregar en tu mano, no le temas, avanza. Finalmente la Torá concluye con que se establecieron a la orilla del río Jordán, en tierra moabita, ya avanzando. Así concluye esta porción. Este es el resumen de las escrituras literales, y ahora vamos a sacarle la información, la riqueza, para que vos y yo podamos crecer en purificación. Esto no tiene que ver con santidad. La Torá dice de esta manera, y vamos a leer el primer verso. Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo, capítulo 19, diciendo: el siguiente es el decreto de la Torá que ordenó Hashem. Dile a los israelitas que traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado yugo. Entréguenla al sacerdote Eleazar, que deberá sacarla fuera del campamento. Alguien deberá degollarla en presencia de él, y luego el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con el dedo índice y salpicará con sangre 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. Luego deberá quemar la vaca a la vista de él. Deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y su excremento. El sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí y deberá arrojarlas al fuego donde se quema la vaca. Bien, estos son los preliminares, lo vamos a ir contando, lo tenés en tus escrituras con palabras más, palabras menos en la traducción que estés. Estamos en la traducción estatuto. La Torá dice: este es el estatuto de la Torá. Dice que es el estatuto, como que no hubiera otro. Y habla de un estado de resumen. Hay otro mandamiento Huk, que es la clasificación, que no tiene entendimiento y está en el libro de Números, que ya lo vamos a estudiar en porciones siguientes, y que tiene que ver con hacer kosher o hacer santo los utensilios que se utilizan para comer, que es un procedimiento que lo relata el capítulo 31 de Números, donde aparece algo tan extraño como, o raro de entender, como el conseguir una vaca roja. Hay 3 tipos de estatutos, o 3 tipos de... se clasifican las misbot del Eterno, las leyes, las instrucciones, se agrupan en Edot, Mishpatim y Hukim. Las Edot tienen que ver con testimonial. Esta clasificación es conforme al entendimiento o a la racionalidad que nosotros
le percibimos. Las edot son las instrucciones que tienen que ver con testimonio. ¿Cuáles son los testimonios del Eterno? Por ejemplo, las fiestas que Él manda a celebrar y que están en Levítico 23, donde cada una tiene un elemento distintivo que nos sirve para entender qué es lo que el Eterno nos quiere entregar a través de esa festividad. Las Mishpatim son los estatutos y las leyes que tienen que ver con nuestra manera de conducirnos en forma individual y social. Son leyes de ética y moral y entran en nuestro entendimiento. Y los Hukim, que tienen que ver justamente con esta vaca colorada, no tienen lógica, no se entienden. Simplemente requieren de la aceptación y la obediencia. Y ahí es donde empieza a jugar la batalla el alma con el ego, donde el alma acepta lo que Dios manda, pero el ego cuestiona. El ego analiza con el lado izquierdo del cerebro y quiere saber por qué se hace esto, para qué se hace esto, y puede poner en riesgo la bendición del Padre. Estas son las tres clasificaciones. En definitiva, un mandamiento Huk no se entiende, no entra en la lógica. Yo lo defino como el hijo que no comprende al padre. Volvé al estado de hijo, volvé al estado de niño, volvé al estado en el desarrollo, cuando papá y mamá guiaban tu vida, mi vida, y papá y mamá nos decían, esto no se hace, o esto se hace así, y nosotros no entendíamos el consejo, no queríamos, en nuestro ego, en el potencial de nuestra juventud no queríamos saber nada, queríamos hacerlo a nuestra manera. Simplemente ellos dicen, no lo entendés ahora, pero ya lo vas a comprender. Y ese mandamiento Huk, por decirlo de alguna forma, tenía que ver con un bien que nos estaban proveyendo nuestros padres, a pesar de que a nosotros que nos parecía sin lógica y hasta mal que nos dijeran este consejo. Bien, los elementos que utiliza el sacrificio de la vaca colorada, obviamente es la vaca colorada sin mancha, o sea, esa vaca colorada no podía tener un pelo negro, un pelo blanco, un pelo de otro color, tenía que ser plenamente colorada y no tenía que tener un yugo, no tenía que haberse limitado a hacer esclavitud o trabajo de otro, tenía que ser pura, libre. Madera de cedro y lana carmesí. ¿Qué son estos elementos y por qué se tomaba la ceniza de esto para mezclarla con agua? Bien, la vaca colorada en sí representa la columna izquierda de nuestra alma, el lado donde está el deseo de recibir. El lado izquierdo aquí es la parte occidental de nuestro cerebro. ¿Sí? La parte del ego, el que pide y quiere recibir. Eso significa la vaca colorada, el deseo de recibir. Cuando lo quemamos, lo que estamos haciendo es anulando ese deseo de recibir para nuestros deseos personales, para nuestro ego. La madera de cedro representa la humanidad. Es el hombre disponiéndose a rendirse al Eterno, es eso. Y la lana carmesí representa la sangre que es la vida del hombre, la sangre que es la columna que tiene que ver con la continuidad de la vida. Es eso. Y esto se mezclaba y producía, cuando se quemaba, el fuego representa la transformación. Y esto lo sacaba el sacerdote fuera del campamento y iba a provocar, obviamente, luego de un fuego, cenizas. Esas cenizas se iban a mezclar con agua, eso lo hacía otra persona que no era necesariamente el sacerdote, y eso generaba un preparado. ¿Sí? Cualquiera que escuche esto, si lo hiciéramos hoy y pasáramos por un templo y escucháramos esto preparado, dirían, acá están haciendo brujería. Pero no es así, está escrito en la Torá. Este producido era el que milagrosamente, si era salpicado con el hisopo sobre alguien que tenía contacto con muerto, entonces esa persona pasaba a ser pura. Ahora, el sacerdote que sacaba la vaca y el que juntaba la ceniza se impurificaban. ¿Sí? Eso es lo destacado de todo esto, que la persona que estaba impura se volvía pura por ser rociada.
Y el que estaba puro por hacer el sacrificio o el ceremonial en favor de aquel que quería purificarse, se volvía impuro y quedaba impuro hasta la noche. Hay un versículo que es el número 21 de este capítulo y dice así: esto será para ustedes una norma eterna. Escucha bien. El que levante del agua de purificación, o sea, esté preparado, la cantidad suficiente para purificar, deberá sumergirse en agua y también deberá sumergir sus ropas. El que tan solo toque el agua para salpicar, quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Está diciendo que la persona que se hace el sacrificio, toma el agua y purifica a otro, queda impuro. Y eso es ocupar el lugar de otro. Y aquí tenemos una visión en este versículo de lo que hizo Yeshua. Él era puro y ocupó el lugar de otro, del tuyo y el mío, los impuros. Pero vos me dirás, yo no tengo contacto con cadáver, porque esta purificación es para los que tenían contacto con cadáver o muerto. Es más, si vos entrabas a la casa de alguien que tenía un muerto o que se había producido una muerte, quedabas impuro y tenía que ser salpicado vos, la casa, los que estaban en la casa, todos estaban impuros. Y esto no habla de que, lleguemos a trabajar en un cementerio para tener contacto con muertos. Contacto con muertos son aquellos que, como dice en los escritos apostólicos, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, alejados de la vida de Dios y ajenos a la ciudadanía de Israel. De esa muerte habla, del tipo de contacto y las relaciones que nosotros tenemos con muertos, personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no aceptan el conocimiento de Dios, que no aceptan la Torá, la palabra del Eterno. Ese contacto. ¿Y cuál es el contacto? El que yo adopte formas, hábitos y costumbres de lo que hacen estos muertos. Personas que tienen vida, pero están muertos en sus pecados. Que adoptemos sus hábitos nos convierte en impuros, contaminados por esa impureza que practica esa persona. Por lo tanto, vos me dirás, bueno, pero yo me manejo con el círculo que está en la congregación, en donde puedas residir. Bueno, tal vez, pero si en la congregación hay alguien que está en contacto con un muerto, o con alguien que tiene contacto con un muerto, o algún familiar de esa persona que va a la congregación con vos, pero tiene familiares que no tienen que ver, o no se reúnen porque no creen como vos crees, bueno, esa persona ya empieza a pasar a la calificación de muerto y esa persona se contacta con otros que también no creen y está en contacto con muertos. Entonces, sí o sí, todos estamos en contacto con muertos, directa o indirectamente, y por lo tanto hay que prestar atención a esta porción porque tiene el antídoto, el remedio para la purificación. Y no vamos a salir a buscar una vaca colorada. La vaca colorada es el principio, pero lo maravilloso o lo raro es que un preparado de ceniza y agua te purifique, me purifique, y lo peor de todo, que el que purificó queda impuro. Y Yeshua hizo ese trabajo. Él fue una vaca colorada. Nosotros en nuestra impureza necesitamos una vaca colorada. En el medio del desierto en el que estamos, donde estás trabajando, donde te estás desarrollando, donde la opresión, los problemas del día a día, las responsabilidades, las urgencias que el mundo nos exige, en ese desierto no sabes de dónde conseguir una vaca colorada, ni yo tampoco. Por eso Dios proveyó la vaca colorada. En Yeshua hizo esa expiación, Él murió en un madero, Él Él cargó con toda la humanidad, con la madera de cedro, Él se llenó de sangre, que es la lana carmesí, Él se revistió de esa sangre que tenía pura, sin yugo, encima y sin defecto, y pudo lograr la purificación de nosotros que pasamos a ser puros y Él que quedó impuro.
Pablo lo escribe y lo resume en la segunda carta de Corintios diciendo: el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es la primer nota de purificación y el acceso a ese preparado que hay, digamos, por resumirlo así, en la persona de Yeshua. Este es todo el capítulo 19. El capítulo 20 inicia con la muerte de Miriam. Miriam era la profetisa y tenía consigo la bendición de llevar, de poder encontrar pozos de agua, y durante los 39 años de recorrido en el desierto donde Miriam estaba, había una fuente de agua y de esa agua podía beber el pueblo. Ellos tenían la certeza y veían que era así, era el favor que tenía Miriam. ¿Por qué Miriam tenía este beneficio? Miriam, yo lo defino como la intención que define la acción. Todas las acciones que vos y yo hacemos tienen una intención. Vamos a conocer la intención de Miriam. Miriam, de ella se habla inicialmente cuando está a orillas del río Nilo y cuando mira el destino de su hermano que estaba puesto, de Moisés, estaba puesto en una canasta tirada a la buena de Dios, por decirlo así, en el río Nilo. Del otro lado del río Nilo, ella ve como una mujer, la hija de Faraón, Bastia, la recoge a esa canasta y le salva la vida al niño. Mirado así, pareciera que tiene más mérito la que salva el niño, y de hecho le pone el nombre Moisés a María, que solo podía ver el destino de ese niño. ¿Cuál es el mérito de Miriam? Miriam estuvo al lado de una fuente de agua, que es el Nilo, y ella se quiso asegurar de que ese niño no le pasara nada, porque ella sabía, porque era profetisa y lo había anunciado a sus padres. Esto no está en las escrituras, lo hablan los sabios de Torá, que Miriam, ella sabía que esa persona, ese tercer hermano que tenía, iba a ser el redentor de Israel, iba a ser el salvador, o que iba a liberar de la esclavitud egipcia a todo el pueblo de Israel. El mérito de Miriam es haber visionado, el haber seguido los pasos de la vida de Moisés, aún llegando hasta donde ella pudo llegar físicamente, que era el límite del río Nilo, donde empezaba el río y donde ya ella no podía hacer nada porque era esclava. Lo que hizo Bastia, que es la mujer que recogió el canasto, era conservar la vida y proveerle un nombre, Moshe. Seguramente Amram, el padre de Moisés, y Jocabed, su madre, habían puesto otro nombre que la Torá no relata, no informa, pero este nombre Moisés es el que la identifica, el que salva del agua. Esa es la traducción del nombre Moisés verdadero. Y por eso es el mérito. La intención de Miriam era preservar la vida del Salvador, era cuidar el destino de ese hombre que en forma de niño ahora corría peligro su vida y también su destino. Ella se aseguró simplemente de que no muriera. No importara dónde llegara, el tema es que no muriera. Y ese es el mérito. Nuestras intenciones tienen que tener un espíritu de unicidad, porque Miriam estaba pensando en Moisés no porque era su hermano, sino porque era el salvador de la nación. Esa era la intención de la búsqueda de Miriam. Ella pensaba en Ejad, en unicidad, en unidad con el Eterno. No pensaba en Moisés como su hermano, cómo se iba a sentir mamá y papá. No era un pensamiento que era bueno, pero egoísta. Ella pensaba en el efecto universal de la presencia o no de Moisés. Todo hubiese sido diferente. A raíz de esta ausencia, el pueblo empieza a quejarse, vuelve a la queja. Después de 39 años, la Torá vuelve a recuperar el motor del pueblo israelita a lo largo de toda la recorrida, la murmuración, la queja, otra vez.
Y Dios habla a Moisés y le dice, toma tu vara, toma tu bastón y háblale a la roca y saldrá agua y beberán los israelitas y todos sus animales. Y Moisés congregó. Y vamos a leer un poquito cómo dice la Torá. En el capítulo 20, verso 10 dice, Moshe y Aarón congregaron a la comunidad ante la roca, no era cualquier roca. Moshe le dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso de esta roca quieren que saquemos agua para ustedes? Moshe levantó su mano y golpeó 2 veces con su bastón la roca y emergió abundante agua y así tomaron la comunidad y sus ganados. Versículo 12, lo trágico. Sin embargo, Hashem le dijo a Moshe y Aarón, por no haber confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas, no serán ustedes quienes hagan ingresar a la comunidad a la tierra que yo les he entregado. Estas son las aguas de Meribá, o disputa, esa es la traducción, donde los israelitas disputaron contra Hashem y él fue santificado por medio de ellos. Aquí tenemos en Moisés para santificar a los impuros que murmuraban. Ellos estaban impuros, estaban murmurando. Pero dice, para que Dios se glorificara y santificara, él se necesitaba glorificar en el pueblo. Por lo tanto, el que se hizo impuro fueron Moisés y Aarón. ¿Cuál fue la desobediencia? Dios le dijo, toma tu vara o toma tu bastón y háblale a la roca. Lo que hizo Moisés fue no hablarle a la roca, le habló al pueblo que no tenía que hablarle y le pegó a la roca que no tenía que pegarle. Él no tenía la autoridad para juzgar al pueblo y llamarlos, oigan ustedes rebeldes. Él no tenía la autoridad para adjudicarse el milagro. ¿Creen ustedes que nosotros sacaremos agua de la roca? Eso dijo Moisés. Él se volvió impuro para santificar al pueblo. El bastón y la palabra, los 2 recursos que tenía Moisés en sus manos para poder sacar agua. La instrucción era, usa la palabra. Y acá yo le puse, viviendo de glorias pasadas. ¿Qué es lo que dijo Moisés en esto? Miren, tengo este bastón. Con este bastón Dios me llamó. Con este bastón que se hizo culebra, este bastón se comió a las 2 culebras que había delante de Faraón cuando lo visité por primera vez. Con este bastón me paré al lado del río Nilo y cuando apoyé el bastón en el agua, las aguas se hicieron sangre. Con este bastón yo lo levanté y aparecieron ranas. Y con este bastón aparecieron langostas. Con este bastón vino oscuridad sobre Egipto. Lo que estaba diciendo Moisés, este es el mismo bastón que Dios utilizó incluso para abrir el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando lo levantamos y el mar se abrió y pasamos en seco? Él le estaba diciendo, esa fuerza del bastón sigue vigente para Moisés. ¿Por qué esto no glorificó a Dios? Porque Dios le dijo que hablara, porque ahora Moisés y el pueblo tenían la Torá. En aquel momento, hasta que pasaron el Mar Rojo, no había Torá. No había palabra, por decirlo de alguna forma. Había un testimonial que era el bastón. Pero ahora había Torá. Y habiendo Torá, hay que hablar. Dios no repite escenarios. Dios hoy quizás, si quisiera repetir las plagas, utilizaría el dedo meñique de un Moisés que se levante, porque el dedo meñique pasaría a ser insignificante como lo era un bastón. Pero hoy tenemos la palabra. Hoy tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender hasta que se despierte o se manifieste la luz de Mashiach. Lo que está diciendo la Torá es, no podés vivir o hacer las cosas de la manera que antes se hacían, porque ahora tenés la palabra. Ahora tenemos la fuerza de la palabra, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Así dice el apóstol Pablo también. Entonces, eso es lo que está mostrando el Eterno. Y cuando usamos recursos viejos, no glorificamos al Padre. El Padre quiere que utilicemos lo que hoy tenemos, que es su palabra y las herramientas que nosotros hoy tenemos. A partir de allí, el próximo paso era pasar por Edom. Edom es descendiente de Esaú. Y esa descendencia de Esaú es enemiga
de Jacob. Jacob era hermano de Esaú, y Jacob se convirtió en Israel y Esaú se convirtió en Edom. Traído a nuestros días, Moisés pidió permiso para pasar, pidió permiso para que si consumía las aguas de ellos, él las iba a pagar. Traído a nuestros días, Edom es el padre de Roma. La cultura romana, la religión romana y todo lo que deriva es edomita, es el sistema religioso que hoy rige en este lado del planeta, en América, y básicamente todo lo derivado de Roma, todas las derivaciones y sistemas de creencias del Evangelio, que es donde estuvimos, entendemos que ese Edom hoy no acepta las escrituras de la Torá, las tiene como desestimadas. Por eso, si nosotros quisiéramos hablarle a alguien de ese sistema, lo van a rechazar. Van a salir con espada, dice aquí la Escritura. ¿Qué es con que salga con espada? Que ellos van a salir con su doctrina, la doctrina edomita, la que nos enseñaron a vivir la palabra de Dios desde Mateo para adelante, que dejaron desterrado todo lo que es el Antiguo Testamento y lo toman como referencial de algunas historias, pero no toman la vigencia de la Torá, no toman la permanencia de la ley, cuando varias veces hemos leído: esta instrucción es eterna para los hijos de Israel. Entonces, no podemos ir. Cuando la Torá dice: si quieres, si tomo agua, yo te la pagaré, es cuando nosotros tratamos de explicarle con las escrituras de ellos la verdad del Eterno que surge de leer la Torá. Y eso no lo van a aceptar, no tiene sentido. No hubo guerra, no hubo nada, simplemente es territorios separados. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue Mashiach, hasta que se produzca eso, esa división se va a mantener y no vamos a poder pasar por Edom. Ese es el mensaje de esta porción. Automáticamente después de esto viene la muerte de Aarón, y vamos a ir más rápido. Aarón es el segundo de los hermanos que va a morir. Se estaba desarmando el liderazgo de Moisés, se estaba debilitando. Miriam representaba el agua, la purificación representaba la columna central de nuestra alma, y Aarón es la mano derecha, él es la misericordia, el Gesed. A él lo lloraron 30 días, por lo tanto él era el referente de amor, el referente de bondad y misericordia que tenía el pueblo, era su intercesor ante Dios, y ahora moría. ¿Cuál es el milagro que ocurre aquí? Moisés sube con Eleazar y Aarón, y la instrucción es: viste a Eleazar con las ropas de Aarón. Aarón no se desnudó por completo para que Moisés pudiera vestir a Eleazar. De hecho, tenía que ser Moisés, no por ser el líder, sino porque fue quien lo vistió a él cuando fue inaugurado como sacerdote. El milagro es que si leemos el libro de Éxodo, donde están las instrucciones de cómo vestir al sacerdote, Eleazar tenía que ser vestido de la misma forma, y Moisés lo que hacía era tomar una prenda y ponérsela a Eleazar, sacar de Aarón y Eleazar. El milagro es que Moisés sacaba de ropa la ropa que iba debajo sin sacarla de afuera y lo vestía a Eleazar. ¿Por qué de esta manera? Porque Dios construye su amor de adentro hacia afuera. El mandamiento principal que Dios reconoce a través de Yeshua cuando es intervenido en Marcos capítulo 12 es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un amor de adentro hacia afuera. Por eso el sacerdote es vestido de adentro hacia afuera. Nosotros nos vestimos de adentro hacia afuera. Nadie se pone ropa interior después de haberse puesto el pantalón, la camisa o el suéter. Bueno, esa manera de vestirse tiene que ser también la interior. Vestirnos de amor, de adentro hacia afuera. Y no guiarnos por el afuera para armar nuestro adentro, porque eso es deseo de recibir y no deseos de dar. Ese es el milagro. El segundo milagro dice que todos los israelitas lo vieron. Subieron al monte Or, y el monte Or tiene 1500 metros de altura. ¿Cómo haces para ver a 1500 metros de altura, 1,5 kilómetros, una visión para poder ver que Aarón muere?
Dice que todos los israelitas lo vieron. Así dice en el capítulo 20, cuando está terminando. El milagro era mostrar cómo Dios enaltecía la persona de Moisés, de Aarón. Aarón era retirado a causa de todas las rebeliones que el pueblo estaba teniendo, por haber pasado por Edom. El pueblo tuvo relación con la gente de Edom. No llegó a pasar por el medio como tenían pensado, pero el relacionarse con Edom es vincularse con las doctrinas equivocadas, las doctrinas romanas, lo único que hacen es apartar al pueblo de la verdad, a sacar de la conexión correcta con el Eterno. Ese era el propósito de esta muerte de Aarón. Si bien ya estaba anunciado que por haber golpeado la roca y no haberle hablado a la roca, Moisés y Aarón no iban a entrar, o por lo menos no iban a ser los guías para entrar a la tierra prometida. El capítulo 21, ya entrando en la parte final, habla de serpientes ardientes. ¿Producto de qué? De la queja y la murmuración. Otra vez, esta loca manera de expresar nuestras molestias, nuestros desacuerdos y nuestra falta de entendimiento de las situaciones. El no aceptar lo que sucede a veces nos lleva a hablar de más y a hablar mal. Dice que el Eterno envió a serpientes ardientes, ¿sí? La Torá traduce como venenosas. El punto es este: esas serpientes lo único que provocaban era fuego interior que consumía el alma de los hebreos. No era una mordedura tradicional como una serpiente venenosa. Esa manera de morder lo único que producía era un fuego interior que consumía el alma de estas personas y morían. Dios le da la instrucción que haga una serpiente de cobre, una serpiente que la eleve en un asta y cuando la miren puedan ser salvos aquellos que eran mordidos, los que reconocían, los que realmente habían reconocido que habían estado murmurando injustamente contra Moisés y Aarón. La palabra hebrea para serpiente es Nahash y la palabra redentora es Mashiach. Mashiach está arriba, Nahash está abajo. Las dos son serpientes. La serpiente de cobre, y el cobre es rojo, como la vaca roja, la vaca colorada, y la serpiente de abajo es oscuridad, es tinieblas. De hecho, cuando nosotros miramos hacia abajo, lo único que hacemos es convertirnos en polvo y ser el alimento de la serpiente original, cuya condenación de Dios fue: te desplazarás sobre tu pecho y el polvo de la tierra comerás. Por lo tanto, cuando nosotros miramos hacia arriba, cuando miramos hacia la materia, cuando miramos hacia los mundos bajos, lo que hacemos es ser el banquete listo para que la Nahash se alimente. Cuando miramos hacia arriba, lo que hacemos es poner los ojos en Mashiach. Mashiach es conocimiento, es elevación de conciencia y tiene que ver con entender, o por lo menos las Escrituras. Y para entender las Escrituras hay que conocerlas. Tanto Yeshua como el apóstol Pablo en Colosenses dicen: no pongan la mirada en las cosas terrenales, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en los cielos, donde su vida está escondida con el Mashiach en Dios. Así dice Colosenses 3:3. Por lo tanto, estas dos palabras tienen el mismo valor numérico de las letras si las sumamos. Y este es el antídoto, que el eterno Dios ante una serpiente pone otra serpiente, que es simplemente la figura de Mashiach. Una misma moneda, una tiene veneno, una cara tiene veneno, la otra tiene sanidad y restauración. Y esto es maravilloso. Esto es lo que dice así. Si miramos el Evangelio de Juan en el capítulo 12, a pocos días de ser capturado y condenado a la muerte en el madero, Yeshua dice así:
en el capítulo 12, verso 20, dice, había ciertos griegos en los que habían subido para adorar a la fiesta de Pesaj, era la fiesta que venía. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué dice esto Yeshua? Yeshua dice, ¿vinieron los griegos? Listo, estamos todos, cerremos. ¿Por qué? El judaísmo era con quien él luchó constantemente contra los fariseos. La cultura romana, Edom, era bajo la opresión en la que estaban. Yo quiero que vaya relacionando con los tiempos de hoy. Y los griegos representan el conocimiento, representan la adoración de lo externo, del cuerpo, de la ciencia para mejorar las condiciones de vida. Eso estaban reunidos los tres poderes que hay hoy en la tierra. El judaísmo, la cultura romana y la cultura griega. Ahora dijo, estamos. ¿Y qué dijo por acá adelante? Ahora viene el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es Nahash, la serpiente. Y dice el 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está diciendo él? Yo soy la serpiente colorada, yo soy la serpiente de cobre. Él estaba anunciando cómo iba a morir, la manera que iba a morir, levantado en un asta. Si te pones a mirar la simbología para representar a las farmacias donde se venden los productos para sanidad, es un asta con una serpiente que le envuelve. ¿De dónde crees que sacaron esa simbología? Esto es lo que significa. Entrando ya en el capítulo final, Moisés tiene que enfrentar o se enfrenta a tres batallas, ¿sí? El rey de Sejón, el rey de Arad primero y finalmente el rey de Og de Basán. A todos logra vencer. En el último, Dios le dice, no temas. Vamos a buscarlo, capítulo 21, y ya estamos terminando con el mensaje final. Capítulo 21, verso 34. Hashem dijo a Moshe, no le temas, pues te los entrego en tu mano, a él y a todo su pueblo y su territorio. Haz lo mismo que le hiciste al rey de Sihón, al pueblo emorita que habitaba en Hesbón. Esto lo habla respecto del rey de Og de Basán. Og era un gigante, o el último descendiente de los gigantes que enfrentaron en la época de Abraham, enfrentaron a los pueblos que terminaron capturando a Lot, y fue Og el único que escapó y pudo darle aviso a Abraham de que Lot estaba prisionero. Ahora, la intención de Og en aquel momento era que Abraham fuera a pelear, alguien que no tenía experiencia con la guerra, para que lo mataran y él pudiera quedarse con Sarai, o Sara, su esposa. Esas eran las intenciones de Og, no avisarle que su sobrino estaba en cautiverio. Bueno, este Og que viene acá ahora necesita tiene que compensar esto, y Moisés es el que hace la redención de esta, glorifica a Dios en la muerte de Og. Y le dice, no temas, te lo entrego en tu mano, no en tus manos, en tu mano. No temas, habla de que Moisés tenía un temor. ¿Por qué tenía un temor? Porque ya no tenía a Miriam, que era la fuente de agua, que esa sería la palabra, y no tiene a Aarón, que es la columna derecha del alma, no tiene la misericordia, no tiene la bondad, no tiene el amor. ¿Qué había en el corazón? Había cierta incertidumbre de Moisés, porque él se sentía sin el respaldo que había venido trayendo durante estos 39 años. Eso es lo que representa, y por eso Aarón representa la mano derecha o el brazo derecho, porque es el brazo de la bondad, del amor de Dios. Y ahora por eso Dios le dice, te lo entrego en tu mano. ¿Cuál es la mano que le queda? La izquierda, la del juicio.
ahora vas a hacer juicio, vas a hacer justicia con este tipo, con Hoj. Así es lo que lo manda a hacer, en tu mano. Esa es la manera. Y lo que nos enseña la Torá es que no temas. Una vez más, la Torá nos pone a salvaguarda. No temas lo que sucede. Los gigantes que se puedan venir, no les temas, porque es necesario que vengan para que a través tuyo, a través mío, en la mano izquierda, en la mano de la justicia, sean entregados. Y esas son victorias que a veces nosotros no podemos disfrutar justamente por el temor y no las enfrentamos. Y eso es un mensaje importante, por lo menos para mí, para mi vida. Para terminar, quiero ir a la fiesta de Pesaj. La fiesta original de Pesaj, era pintar con los dinteles con la sangre de un cordero. Así empezó Pesaj cuando fue liberada la esclavitud. De verdad te digo, si estuviéramos en Egipto, no sé si hubiésemos pintado. O lo hubiésemos pintado por efecto dominó, porque todos pintaban. Es poco creíble que una marca con sangre en un dintel produzca libertad o no produzca muerte, porque eso fue Pesaj, pasar por alto, la muerte pasa por alto. Hablo de que en Pesaj hay escondido un mandamiento Juk o una Jucat. Y es Pesaj donde aparece la vaca colorada, y es Pesaj donde aparece la serpiente de cobre, que es Yeshua, investido en estos dos instrumentos que, leídos desde el Antiguo Testamento y en forma literal, parecieran cosas locas que hoy no podríamos llevar adelante. Pero en Yeshua hoy tenemos a dónde mirar hacia arriba para que una serpiente ardiente, la de la codicia, la de la rutina diaria, la de la ambición de poder, no nos cautive, no nos muerda y no nos haga quemar el alma, ni entremos en impurezas por contactos con otros, porque tenemos en Yeshua una vaca colorada cuyo preparado trae redención y trae sanidad. Esto es purificación a pleno. Purificación a pleno. Las herramientas están, y están en vísperas del 17 del mes cuarto, 17 del mes de Tamuz, porque el día 17, hace 3.300 años, se diseñaba el becerro de oro. La fuerza de la idolatría, la energía negativa de la idolatría está presente. En sí lo que hay es una fuerza de adoración muy fuerte. Cuando Dios envía esta energía, que ya estamos en ese mes, cuando nuestra vasija no está preparada, no nos hemos limpiado y no nos hemos purificado, lo convertimos en idolatría y terminamos abrazando lo primero que nos parece mejor para seguir adelante. Porque nacimos para adorar y algo tenemos que adorar. Cuando no estamos preparados en el alma para ser una vasija de luz, sí o sí terminamos adorando cosas de muertos. Y esa es la energía que va a haber. La energía que hay es muy buena, pero es muy fuerte y hay que estar preparados para ello. El mensaje es purificación a pleno. Tenés los antídotos, tenés las vacunas, tenés las herramientas en esta porción para que vos y yo seamos puros, perfectos, delante de este amoroso Dios que nos guarda de todo mal todos los días. Desde aquí, desde Río Cuarto, te saludamos. Si te gusta, si te hace bien, compartilo, ponle tu me gusta y que otras personas alcancen el conocimiento y la luz del Eterno. Desde aquí, Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom.